Bienvenidos a Invenciones de la Colombianidad, un podcast en el que vamos a hablar sobre nueva música colombiana y su relación con la colombianidad. Mi nombre es Natalie Gómez y me puedes encontrar en Twitter como @NatiGómez, Nati con TH, doble Z al final, y en Instagram @NatiGómez con triple Z al final. En el capítulo anterior les conté sobre los roles que han jugado la visión folclorista, el world music y los discursos multiculturalistas que se materializaron en la Constitución Política de 1991. En este tercer episodio vamos a conversar sobre cómo se construye la historia del surgimiento de la nueva música colombiana, que incluye la herencia de los músicos tradicionales en las ciudades y de músicos que se arriesgaron a poner en un mismo escenario géneros académicos con músicas locales, dando como resultado una primera cosecha de jóvenes músicos en las principales ciudades del país, quienes, al verse nutridos no solo por el panorama musical, sino también social y político de los 90, deciden apostarle a una nueva manera de hacer música colombiana con base en las músicas tradicionales que llamarían, desde la institucionalidad, la prensa y la academia, nueva música colombiana. Cuando se busca dónde aparece por primera vez en la prensa la etiqueta de nueva música colombiana, Ana María Ochoa y Carolina Botero encuentra que desde las décadas de los 60 y los 70, esta aparece para simbolizar un espacio de experimentación con músicas locales. Este interés por trabajar con este tipo de géneros tradicionales colombianos estuvo muy relacionado con movimientos de izquierda, sociales, estudiantiles y la oleada de la denominada Nueva Canción Latinoamericana, de la cual hace parte el grupo chileno Inti Illimani y la artista Violeta Parra. El eco de esta manifestación tuvo resonancia en duetos como Iván y Lucía, Ana y Jaime, así como en Jorge Velosa y los Carrangueros de Ráquira, creadores del género La Carranga, y en el grupo Nuevo Cultura, dedicado desde 1976 a recuperar, interpretar y difundir el rico y diverso repertorio de las músicas tradicionales de nuestro país. En el caso de Iván y Lucía, contaron con el reconocimiento con su propuesta al ser novedosa en la época. Una nota del Espectador de 1989 los describe de la siguiente manera: incursionan en nuevas músicas sonoras que fusionan la canción con el pop rock, aires afrocaribes y algunos elementos del jazz, modernos elementos electrónicos y mezclados con otros elementos acústicos y las voces que cantan unas letras sugerentes pobladas de imágenes. Paralelamente, en las principales ciudades capitales del país, especialmente en Bogotá, hubo una presencia de músicas tradicionales del Caribe desde los años 40. Con Lucho Bermúdez, en los 60s, el Pacífico sonó con Peregollo, Petronio Álvarez y Alfonso Córdoba el Brujo. Mientras tanto, en los 70s, apareció Orlando el Cholo Valderrama, Arnulfo Briceño, Darío Roballo y Aldemar Romero, quienes dieron a conocer la música de los llanos orientales. La región andina, por su parte, tomaba otros rumbos sonoros por cuenta de músicos como Oriel Rangel, Gustavo Adolfo Rengifo y León Cardona. También hay que resaltar en este recuento agrupaciones como el Grupo Nietzsche, Guayacán, Grupo Caney, el Joe Arroyo, entre otros. Y cantadoras de la música tradicional como Totola Momposina, Zuli Morillo, Inés Granja, Esperanza Bonilla, Petrona Martínez y Etelvina Maldonado, Gloria Perea, entre otras, que ayudaron a visibilizar en las principales ciudades estas apuestas sonoras tradicionales. De esta forma, se logró captar la atención de los estudiosos de las músicas locales y populares colombianas, al denominarlas en sus trabajos como nuevas tendencias o nuevas maneras. Edberto Bermúdez, en un texto de 1987, los presenta como músicos extraños tangencialmente vinculados o pertenecientes a una tradición musical. Apropian temas, instrumentos, formas de instrumentalización, textos o danzas de estas y los ejecutan creándolas en un contexto de difusión esencialmente destinada a un grupo urbano. Y es que gracias a este tipo de propuestas fue posible darle un mayor grado de visibilidad en las ciudades a las músicas tradicionales colombianas que habían sido relegadas al ámbito rural.
Además, hay que tener en cuenta que las bases dejadas por estos músicos han permitido que desde otra generación sea posible crear diálogos entre la música tradicional colombiana con géneros en su mayoría anglosajones. Esta generación está relacionada con lo que ha estado sucediendo en los últimos años en las principales ciudades de Colombia, donde jóvenes músicos académicos han apropiado, valorado y resignificado lo que conocemos como músicas tradicionales, locales o folclore, en el marco de lo que se ha denominado desde la academia, la prensa, la gestión estatal y los músicos como nueva música colombiana. Este término, en palabras de la investigadora Carolina Santamaría, se ha venido usando desde hace unos años para referirse a una marcada tendencia entre los músicos jóvenes por recuperar y reinterpretar las músicas locales. Las exploraciones que desde hace unos años han llevado a cabo grupos y músicas de manera individual se han empezado a concretar en un movimiento artístico que ha tenido como epicentros los grandes centros urbanos, Bogotá, Medellín y Cali. Agrupaciones como Bomba Estéreo, Sistema Solar, Monsieur Periné, La Mojarra Eléctrica, Polaroid, Chucky Town, Side Stepper, La Revuelta, Curupira, Belandi y La Tigra, Puerto Candelaria y Herencia de Timbiquí, entre otros, hacen parte de este conglomerado. Si bien las agrupaciones nombradas anteriormente se relacionan con la etiqueta, al empezar a rastrear por las primeras piezas que componen el surgimiento de la nueva música colombiana, es común encontrar los nombres de Antonio Arnedo, Iván Benavides, Richard Blair y Carlos Vives, por ser los encargados de ensamblar y conducir la máquina musical que logró, en un primer momento, hacer rupturas importantes en la manera de crear y producir música colombiana que incluyera sonidos mezclados con géneros como el rock, el jazz, el funk, la electrónica, el R&B, drum and bass, entre otros. La historia de Antonio Arnedo, una de las figuras más representativas del jazz colombiana, empieza con su hermano Tico y su padre Julio Arnedo, quien había formado parte de las orquestas de los 60 y había compartido escenario con Lucho Bermúdez, Pacho Galán y Francisco Zumaque. Después de su paso por la geología, ingresó a la carrera de música en la Universidad Nacional de Colombia y tras finalizar sus estudios en Berklee College of Music en Estados Unidos, regresó al país a trabajar en la película La Estrategia del Caracol, en el álbum de Macumbia de Francisco Zumaque en 1984 y en el álbum Clásicos de la Provincia de Carlos Vives en 1993. En su proyecto personal decidió crear una serie de acercamientos entre el jazz y las tradiciones musicales colombianas, que dejaron como resultado sus producciones musicales: Travesías del 96, Orígenes del 97, Encuentros del 98 y Colombia del 2000 con el sello MTM. Dentro de los rasgos característicos de la marca de este músico se encuentra la fusión, llegando a ser identificado por la prensa como uno de los máximos representantes de la música fusión. Él ha sabido hacer excelentes combinaciones de este género con músicas de las costas atlántica y pacífica, de los Andes colombianos y de las comunidades indígenas. Toño, también conocido por su actividad docente en varias universidades en Bogotá, construyó ensamblajes de jazz en la carrera de estudios musicales de la Universidad Javeriana en Bogotá. En uno de esos ensamblajes participaron Urián Sarmiento y Juan Sebastián Monsalve, junto con músicos como Francisco Pacho Dávila y Andrés Cabas. Estudiantes que unos años después decidirían apostarle a un nuevo formato en el que las músicas locales y académicas se enlazarían. Aparte de la construcción de estos ensambles, este músico ha sido clave en la creación y apertura de espacios para las propuestas de la nueva música colombiana. Por un lado, está el colectivo Colombia del 2004, que a pesar de que no existe actualmente, buscó unir y fortalecer la escena de la música colombiana y apoyar a los diferentes proyectos que trabajan, profundizando y explorando los diversos lenguajes y estéticas de nuestra música. De esta unión nació un concierto que se llevó a cabo el 4 de noviembre de ese mismo año, en el Teatro Colón de Bogotá. Se contó con la participación de Guafa Frío, Curupira, Palos y Cuerdas y Delta Trío, así como los músicos Roberto Úsuga y Federico Ochoa de la agrupación paisa Polaroid, Juan Diego Valencia de Puerto Candelaria, Hugo Candelario González del grupo Bahía. En una nota del Tiempo titulada El sabor de la nueva música colombiana, se destacó la singularidad de la gala al contar con una presencia joven de la actualidad de la música colombiana. La nota dice así: es un concierto único, jamás se ha hecho una presentación con este contenido y esta forma.
estará lo mejor que hay en Colombia en este momento en materia de gente joven que hace música colombiana. Por otro lado está el Festival BAT en el 2005 patrocinado por la British American Tobacco, el cual buscó apoyar a jóvenes creadores que, tomando como base los ritmos de este país, exploran e innovan en la creación artística y aportan nuevos lenguajes a la música colombiana. A raíz de las acciones realizadas por Toño descritas anteriormente, se le ha nombrado como el papá de la nueva música colombiana. Frente a esta referencia, él comenta lo siguiente en una entrevista en el diario El Tiempo del 2014. Es una gran responsabilidad. Creo profundamente en el trabajo en equipo. Por eso me parece más interesante aunar esfuerzos y seguir trabajando con el colectivo. Me hace pensar que es gratificante ver a una cantidad de jóvenes pensando en la música colombiana. De otro lado, el caso de Iván Benavides se remonta al éxito cosechado por el dúo Iván y Lucía, creado en 1983 y disuelto en 1993. Posteriormente, Benavides decidió trabajar en las facetas de productor y músico. De la primera, se resalta el trabajo en conjunto con Richard Blair en la elaboración del álbum La Tierra del Olvido de 1995 y de la segunda nacen los proyectos de Sidestepper y Bloque de Búsqueda junto a varios músicos de la provincia de Carlos Vives, como Ernesto Teto Campo, músico y arreglista, reconocido por su majestuosidad al tocar la guitarra. Maite Montero, gaitera, Carlos Iván Medina en los teclados y Luis Ángel Pastor el Papa, entre otros. En 1996, Bloque de Búsqueda lanza su primer y única producción que para la época fue una novedad, debido a lo transgresor y llamativo que era su propuesta al mezclar el rock con música del litoral atlántico. De este CD sobresalen canciones como Daño en el Baño, logrando un éxito nacional e internacional que los llevó a firmar un contrato con el prestigioso sello Luaca Pop de Baby Byrne y que además fuera reseñada por medios como el New York Times como la mejor banda de rock en el 2000. Tras la separación del bloque en 1999, Benavides apostó por una nueva idea en compañía de Richard Blair, el productor y el DJ británico que conoció durante la grabación de La Tierra del Olvido de Carlos Vives y quien produjo La Candela Viva de Totón La Momposina en Real World. Blair se sintió atraído por la riqueza y diversidad sonora en Colombia, razón por la que se radicó en el país y dio origen en 1996 a la agrupación que conocemos como Sidestepper. La idea era unir música costeña, ritmos afrocolombianos y salsa con drum and bass, dub y reggae. Esta proyección les ha permitido seguir en el radar de la escena musical, no solo por lo llamativo de su propuesta, sino también por el efecto que causaron al haber sido uno de los encargados de cambiar el panorama de la rumba alternativa bogotana. Debido a la experiencia y éxito obtenido por esta agrupación con sus discos Southern Star del 97, Logoso del 98, More Grip del 2000, 3am In Beats We Trust del 2003, Continental 2006 y Buena Vibra Soul System del 2008, varios de sus integrantes se retiraron y formaron nuevos proyectos como Chucky Town, Impernet and the Caribbean Rivers. Adicionalmente, el centro de Bogotá fue el lugar escogido por la mayoría de los músicos de la nueva música colombiana por ser el espacio de los encuentros, los conciertos, las fiestas y los jammings. Frente a esta experiencia, Jacobo Vélez anotó lo siguiente. Es que los procesos son diferentes. Es otro estilo, es otro estrato social, es otra edad. Un hombre mayor, me refiero no viejo, sino mayor a nosotros, es otro concepto, es un inglés, es una persona que hizo su revolución a su manera con grandes músicos, pero el proceso es diferente para mí, es otra cosa. Él no estaba en la calle con nosotros y para mí Richard es mi maestro. No estoy diciendo, de hecho él hace parte de esas ganas de hacer algo, ¿me entiendes? Pero digamos que él es posterior y él hace parte de otro proceso. Él estaba más un poco en esa clase media alta, clase alta, era otro estrato realmente. Y es que estamos hablando realmente también de estratos y de condiciones sociales. Para Urián Sarmiento de Curupira, la experiencia del DJ inglés y su grupo corresponden a una gran apertura. El espectro en el quehacer musical y en la incorporación de elementos locales ya a unas sonoridades totalmente globalizadas. Sí, el uso de la técnica, el gusto musical, la producción, el detalle
Sí, ya este es un elemento que viene como a trazar un camino. Sí, sí, entonces Richard es un punto muy clave en todo el desarrollo, principalmente de lo que se enfoca como hacia el beat. Y eso enfocado obviamente también a como a poner a bailar a la gente. ¿Sí? De Sidestepper pues sale Chucky Town, sale Pernet, sale Bomba Estéreo, casi que todos los que de alguna manera desde la electrónica incorporan elementos porque hasta ese punto nadie lo había hecho. Después de su experiencia en Sidestepper, Benavides se dedicó a impulsar agrupaciones y artistas desde Nueva York como los Gaiteros de San Jacinto, Liliana Montes y Chucky Town. En el 2007 decidió regresar a Colombia para fundar Todavía. También trabajó en el Ministerio de Cultura en el 2008, donde llevó a cabo varios proyectos como el Gran Concierto Nacional del Bicentenario y Lazo, mientras Blair siguió su camino en el estudio como productor y DJ. Después de describir el trabajo de estos personajes, cabe resaltar el de Carlos Vives, este actor y músico samario que se dio a conocer por varias interpretaciones actorales, siendo la telenovela que recrea la historia del compositor vallenato Rafael Escolona la de su mayor éxito. Y es a partir de esta participación que Vives incursionó en el campo musical con el proyecto Clásicos de la Provincia. Parte del éxito de Vives se debe también a su intención de atar cabos al agrupar músicos tradicionales como Ejido Cuadrado, rey del Festival Vallenato de 1985, con músicos citadinos como Teto Campo, reconocido por su talento con la guitarra. Varios músicos, periodistas e investigadores consideran un punto de partida la música de Carlos Vives en el sentido de arriesgarse e involucrar esos elementos modernos dentro de un género particularmente ortodoxo como lo es el vallenato, y también por trazar el camino que le permitió a la música colombiana dirigirse al exterior y que le ha servido de guía a una gran cantidad de músicos de diferentes vertientes: folclore, jazz, electrónica e intermedios. Sin embargo, hay que tener en cuenta que tal ruptura responde a una serie de condiciones históricas que permitieron que prosperara esta propuesta. Al respecto, Simón Calle, etnomusicólogo de la Universidad de Columbia, comenta: Él buscó muchos estilos pasó por todo, hasta que le pegó al vallenato en un momento de una coyuntura por factores políticos, estaba emergiendo, y entonces también se volvió. Esa es la misma historia, la validación de un gomelo, de un género musical, y entonces todo el mundo piensa que cambió la historia de la música colombiana. Way contribuye al análisis de este caso explicando cómo la coyuntura de los 90s estuvo acompañado por un fuerte asentamiento de la industria fonográfica, radial y televisiva en el país. Los nuevos departamentos en el Caribe, que iban acompañados de intereses políticos, cargaron en el trasfondo el renacer del vallenato, que a su vez irrumpiría en las principales ciudades del país con un sonido que en décadas anteriores se consideraba abyecto, dados a sus orígenes en lo campesino, lo indígena y lo negro. Esto nos conduce a observar cómo a través de una validación autorizada de aquello que se consideraba antes de mal gusto o primitivo, pasa a ser un referente fuerte a la hora de hablar de música colombiana, al darle una valorización positiva usando argumentos relacionados con el rescate de las raíces puras del vallenato. Daba a entender que antes no existían otros que tuvieran la intención de mantenerlo vivo, rediseñarlo o, como lo muestra Bermúdez, preservar una tradición inventada. Y es que a partir de los cambios modernizantes ejecutados por Vives en el vallenato tradicional y a través de la inclusión de nuevos instrumentos extraños al ensamblaje común como la guitarra eléctrica, la batería y la gaita, que este género musical se permitió experimentar y producir álbumes como los Clásicos de la Provincia y La Tierra del Olvido. Este último fue producido por Richard Blair e Iván Benavides, creando un referente fuerte para las generaciones de músicos que aparecen en la escena musical del 2000 en adelante, al valorar la calidad musical con la que se produjo este álbum. Sobre esto, Jacobo Vélez, en una intervención citada en el libro Travesía por la Tierra del Olvido, Modernidad y Colombianidad en la música de Carlos Vives y la Provincia, afirma que el man abrió una brecha muy rara. Es raro porque pienso que él abrió una puerta y quitó maleza para que pudiéramos ver al interior de un país lleno de frutos maravillosos y de maestros y de gente invisible desde el punto de vista económico, social y político. Ese man hizo un cambio político y social.
No sé si sea consciente de todo lo que hizo y si ellos sean conscientes de toda esa labor tan brava. Llegamos a la primera década del 2000. Aparecieron en la escena musical de las principales ciudades del país jóvenes con pinta de recién graduados del colegio, quienes inundaron con sus canciones las emisoras comerciales y los medios de comunicación. La prensa describe este momento de la siguiente manera. Varias agrupaciones musicales del interior del país, conformadas por adolescentes, fundaron un sonido en el que se mezclaban instrumentos típicos del pop como la batería y los teclados, con saxofones, trompetas, acordeones y tambores. Sus vocalistas lucían sombreros volteados y bailaban como si fueran costeños. Como no era claro de lo que musicalmente hacían, el público y la prensa los bautizó como tropipop, dada la mezcla del pop con lo tropical. Artistas como Bonca, San Alejo, Fanny Lu, Mauricio Palo de Agua, Sin Ánimo de Lucro, Tinto, Nativotero, Fonseca y otros se hicieron famosos por darle un nuevo aire a la música colombiana. La mayoría de estos grupos trabajaron en clave de imitar a lo que hizo Carlos Vives, al incluir instrumentos del Caribe como el acordeón y el sombrero volteado. Sin embargo, esta fórmula musical se desgastó con el paso de los años debido a la mala prensa que varios medios generaron contra ellos y también a la implantación de otros géneros como el reggaetón que se instalaron en el país. En este punto, los que hacían parte de la nueva música colombiana iban en paralelo al tropipop. Y si bien este último recibió un apoyo mediático gigante, eso no significó que hubieran sido totalmente invisibilizados y que no hubiesen podido ir construyendo sus públicos y circuitos. Por lo tanto, entonces podríamos hablar de otra generación de músicos que empezaron sus proyectos desde el 2000. Las nacientes propuestas sonoras de la nueva música colombiana podrían clasificarse en 3 divisiones según sus inclinaciones, sin que esto signifique definir fronteras entre ellas, ya que gran parte de estos músicos son amigos y han compartido ideas y tendencias en varios proyectos. Estas 3 miradas son: la primera es la experimentación. Grupos como Curupira, La Mojarra Eléctrica y La Revuelta entran ahí. La segunda es la electrónica. Y ahí vemos grupos como Sistema Solar, Bomba Estéreo, Seis Stepper y Chuck It Down. Y una tercera es el chucu-chucu y música tropical de la mitad del siglo XX, con agrupaciones como el Frente Cumbiero, Las Pirañas y los Meridian Brothers. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de estos músicos nacieron en los 70s, y en palabras de Jaime Andrés Monsalve, director de Señal Radio Colombia, observa que esta generación tuvo: hay un interés por el rock, por el hip hop, por el reggae y pues por el jazz también incluso, como músicas que están ofreciendo una alternativa a lo que está sonando en otras radios. Esos músicos beben de esas fuentes, manan de esas fuentes, pero a la vez descubren que existe una música tradicional colombiana de diferentes regiones y de diferentes disciplinas a las cuales se le puede incorporar esa suerte de elementos que vienen aprendiendo de otras músicas. Seguramente porque encuentran que por el lado del rock hay sobreoferta, que por el lado del jazz, todo lo contrario, no hay muchos, no había en ese entonces, por lo menos quiero decir, un circuito muy consolidado, sino una cosa como muy sinuosa. Y de repente descubren pues que hay una suerte de posibilidades que se pueden dar a partir de la unión entre lo tradicional y lo que ellos vienen aprendiendo en la academia o en las radios o en el voz a voz. Estas mezclas en la música colombiana podrían ir enlazadas con una tendencia que ha hecho presencia durante la última década, donde existe un interés por el nacionalismo y el patriotismo que generó, a su vez, una necesidad de buscar un sonido a nuestro país, que nos identifique en cualquier país, así toque fusionarlo, tal como se expresaba en el programa Fusión de Música Colombiana de la Universidad Javeriana. Lo anterior puede ser ilustrado en el apartado del libro Travesía por la Tierra del Olvido, Modernidad y Colombianidad en la música de Carlos Vives y la provincia, en el que se retrata la experiencia de algunos de estos jóvenes músicos mientras cursaban sus estudios en La Habana, Cuba. Esta dice: era común que los cubanos les preguntaran por las músicas tradicionales colombianas. Muchos de estos jóvenes venían de trayectorias en el rock o en el jazz, pero en su mayoría habían subvalorado hasta ese entonces las músicas locales, por lo cual no podían mostrar a los cubanos nada propio de su país, nada de que los identificara como colombianos. A raíz de esta situación, estos músicos deciden conocer un poco más de las músicas tradicionales del país.
Sobre este relato que se retrata en el libro anteriormente nombrado, se conforma la agrupación Puro Pescado, una agrupación que surgió entonces a partir de una experiencia migrante de confrontación identitaria. Luego de esta experiencia en la isla y de regreso a Colombia, la mayoría de estos músicos querían profundizar más en las músicas tradicionales colombianas, razón por la cual conformaron agrupaciones como Puerto Candelaria, La Mojarra Eléctrica, La República, Polaroid y Tumbacatre. Paralelamente en Bogotá había músicos con intereses similares a los que estuvieron en Cuba. Juan David Castaño, músico y docente y director musical de La Revuelta, cuenta que de su regreso al país, en el 2000, después de viajar mucho durante un año por Brasil y comprobar que allá la gran mayoría de gente conoce, así sea refilón, algo de música popular y tradicional de su país, volvió con hambre de folclore. Luego de conectarse a aprender de los gaiteros de San Jacinto en Bogotá, entró a estudiar artes plásticas en la Universidad Nacional, lugar donde vería por primera vez a Curupira. Proyecto liderado por Urián Sarmiento y Juan Sebastián Monsalve, quienes harían parte de un despertar en la capital. Jacobo Vélez comenta este momento de la siguiente manera. Digamos que ese proceso lo empiezan a generar ellos. Nosotros, La Mojarra, sirve como puente y canal para que la música del Pacífico entre ya de una manera más fuerte a Bogotá. Y a partir de ahí, diría yo, con otras influencias, obviamente antes, pero digamos que en ese punto éramos como unos jóvenes que estábamos como en la escena de una Bogotá, como una especie de una subcultura, perteneciendo, diría yo, como una especie de clase media, donde no había, pues sí, no estábamos dentro de la clase alta, ¿me entendés? Eso era una clase media un poco haciendo su manera de una especie de revolución musical, real, concreta, ¿sí me entendés? Y empiezan a generarse más músicas y más bandas, ¿cierto? Eso me imagino que vos sabes ya, como Tumbacatre, La Revuelta, Palanca. Muchas cosas empezaron ahí a pasar, ¿cierto? Y ese proceso después también se ve el proceso en Medellín con Puerto Candelaria, y acá recientemente un poco con lo que fue el primer grupo de copete que se llamaba Ancestros, también Mamá Juli y los Sonidos Ambulantes, ¿sí me entendés? Ajá. Entonces, digamos que tal vez a ese proceso se le llama Nuevas Músicas Colombianas. Con estos grupos, empezando sus proyectos, estos músicos tienen sus primeros acercamientos con instrumentos tradicionales como la gaita y la marimba en Bogotá. Parte de esos encuentros citadinos se debe a las migraciones de personas de varias regiones del país hacia la capital por diferentes razones. Entre esas encontramos porque iban a estudiar, a trabajar o por las mismas problemáticas de desplazamiento forzado del conflicto armado que se viven en muchos lugares de Colombia. Debido a estos encuentros entre músicos jóvenes citadinos con músicos tradicionales, en muchos casos se tejió una amistad, como es el caso de Juan David Castaño y José Antonio Torres, conocido como Gualajo, o Urián Sarmiento y el gaitero Sixto Silgado Paito. Asimismo, la estadía de estos jóvenes en dichas regiones del país, cuyas condiciones de vida eran complicadas, conllevó a la asunción de un compromiso con los músicos tradicionales, ayudando y valorando su trabajo. En medio de estos procesos, entre Bucaramanga y Piedecuesta, el músico Edson Belandia inició su carrera musical con Santa Cruz, luego con Poema del Desorden, Cabuya y finalmente Belandia y La Tigra en el 2007. En Medellín se crearon en el 2000 agrupaciones como Polaroid con Roberto Úsuga y Puerto Candelaria, que se encontraban trabajando el jazz en versión colombiana y la cumbia underground, bajo la dirección de Juancho Valencia. Por esta misma época en Cali, Herencia de Timbiquí nació con la intención de poner a dialogar los sonidos tradicionales del Pacífico con la ciudad. En el caso particular de Bogotá, los intereses de otros músicos no estaban dirigidos a la experimentación, sino a la música electrónica, inspirados algunos en Sidestepper, y en otros géneros como sucedió con Chucky Town, Bomba Estéreo y Sistema Solar. En el 2007 se forma Messier Periné en cabeza de Catalina García y Santiago Prieto, Nicolás Junca y Camilo Parra, quienes empiezan a trabajar con covers de música brasilera y boleros. Posteriormente se interesan por el jazz gitano y el swing, tendencia que se convirtió en su marca y se mantiene actualmente con el swing a la colombiana.
Sumados a estas experiencias anteriormente narradas, dentro del surgimiento de la nueva música colombiana están también los músicos Mario Galeano, Pedro Ojeda y Eblis Álvarez, amigos de toda la vida que se han unido en múltiples proyectos como el Ensamble Polifónico Vallenato, Las Pirañas, Onda Trópica y el Frente Cumbiero, entre otros. Parte de las características que comparten estos tres músicos, además de su amistad, es su gusto por la experimentación y la improvisación de géneros latinos como la cumbia y el inicio de su formación en la Universidad Javeriana, para luego terminar sus carreras en Canadá, Pedro Ojeda, Dinamarca, Eblis Álvarez, México y Holanda, Mario Galeano. ¿Qué otros factores ayudaron a que se consolidara la escena de la nueva música colombiana? Con varios grupos sonándose en las ciudades, nace un interés por parte de la prensa, las emisoras universitarias y públicas, investigadores y algunas instituciones gubernamentales y disqueras, que favoreció la construcción de un circuito de difusión, producción y patrocinio en el desarrollo de este movimiento. En el caso de la prensa, periodistas como Juan Carlos Garay, Luisa Piñeros, Jaime Andrés Monsalve, Luis Daniel Vega, entre otros, colaboran con artículos, entrevistas, reseñas, cubrimientos de conciertos y son curadores de producciones de estos grupos. Con esto se logró que por un lado se visibilizara y se difundiera el trabajo de estas agrupaciones y por otro lado que hubiese una creación de una marca profesional en los periodistas al convertirse en los referentes a la hora de hablar del tema. También cabe resaltar ese apoyo recibido por parte de la UN Radio y Javeriana Estéreo, por haber sido emisoras universitarias dispuestas a programar en sus parrillas estas producciones, a pesar que en un comienzo no sabía cómo se debían clasificar y finalmente se les puso como nueva música colombiana. De esta alianza con las universidades nació el Festival de Música Fusión, organizado por la Universidad Nacional de Colombia, cuya primera edición se realizó en el 2004 y tuvo la intención de convocar a aquellos grupos que cumplieran la condición de música fusión. Para el 2005, este evento contó con una convocatoria de más de 70 agrupaciones y algunas de las que se presentaron fueron Sismo, Polaroid de Medellín, Capicúa, Bajos Distintos, Germán Sandoval y Asdrúbal, La Mojarra Eléctrica, Cabuya, Calla y Tribu Perdida. Se puede observar que en este festival y en el BAT se abrió espacio a varias agrupaciones que compartían el mismo interés por reinterpretar las músicas tradicionales, siendo estos los primeros en dar los pasos en la escena musical, en la cual se mantiene la mayoría en la actualidad. También es importante resaltar el apoyo de la radio pública, Radio Nacional y Radiónica. Sobre el primero hubo un cambio al impulsar la colombiología, bandera que se divulga a través de sus CDs compilatorios de artistas clasificados en su curaduría, la programación de un mayor número de canciones de músicos nacionales y de las propagandas que dan pistas de cómo ser un colombiólogo. Dentro de las acciones realizadas con el apoyo de esta emisora, encontramos que en la mayoría de sus programas incluyen canciones de la onda de la nueva música colombiana, como clásicos de la música colombiana en Música Maestra. Existe también un espacio exclusivo dedicado a la música provenientes de las raíces palenqueras, pacíficas, negras y raizales llamado Afrocolombia. Y también el Top 20 dirigido por Piñeros, que incluye solo canciones producidas por músicos nacionales. A ello se le suman los cubrimientos de los principales festivales de músicas tradicionales, como por ejemplo el Petronio Álvarez, los eventos que organizan en Bogotá con presencia del público como Conversaciones y la fiesta de fin de año, que invitan a los oyentes a participar en compañía de varias de las agrupaciones que han sonado durante todo el año en la emisora. En el caso de la emisora Radiónica, creada en el 2005 y en cabeza del periodista Álvaro González, el profe, tuvo desde un comienzo el proyecto de apoyar y acompañar las agrupaciones nacionales que quisieran hacer parte de. Con base en las diferencias que se presentan en estas dos emisoras públicas, es posible observar la tensión que existe dentro del movimiento de la nueva música colombiana sobre los géneros que deberían hacer parte de este. En el sentido de que para unos debe haber un contacto con las músicas tradicionales dentro de sus propuestas para ser consideradas parte de este movimiento, mientras que para otros el ejercicio de trabajar con géneros como el hip hop desde Colombia y sin rastros tan obvios de músicas locales es igualmente válido frente a los que sí lo hacen. Por último, encontramos a las disqueras y la participación gubernamental. De los primeros podemos decir que frente al mercado cerrado de las majors emergen como respuesta dentro de una misma industria,
disqueras independientes que le apuestan a nuevas opciones de producción, mercado y circulación de la música local. Para el caso de la nueva música colombiana, sus productores y distribuidores principales han sido MTM, Millennium, Warner Records, Chonta Records en Nueva York, Festina Lente Discos, Pollen Records y La Distritofónica. A raíz de esta colección de nueva música colombiana producida por MTM, se ha logrado que esta etiqueta sea la más consolidada y representativa y de mayor difusión frente a otras denominaciones que no tuvieron fuerza como el electrocumbé de Iván Benavides, música fusión o folclore urbano. Y para este segundo se observa en este proceso la participación gubernamental. En el caso de Bogotá, instituciones públicas como la Filarmónica, el Instituto de Cultura y Turismo, el Ministerio de Cultura e IDARTES comenzaron y continuaron abriendo espacios en los cuales las agrupaciones que nacieron de esta coyuntura contaran con un apoyo para darse a conocer en los conciertos organizados por estas instituciones. Iniciativas como el Tortazo Fusión, Gaita al Gaitán, Colombia al Parque, el Festival Centro y la inclusión en sus festivales como Rock al Parque y Jazz al Parque ha permitido una difusión importante. En el caso de Medellín, el patrocinio de agrupaciones como Puerto Candelaria llegó de la mano de las alcaldías de Sergio Fajardo del 2004 al 2007 y de Alonso Salazar del 2008 al 2011, quienes desde la perspectiva de Juancho Valencia aprovecharon estas posibilidades que potencializaron la plaza cultural en la ciudad. En la tercera capital más importante del país, las Industrias Culturales de Cali son una iniciativa privada y vinculada a la alcaldía de la ciudad que trabaja para fortalecer la cultura a partir de un emprendimiento cultural. Dentro de sus proyectos está la Comunidad de Música, que desde el 2012 junta 23 agrupaciones con el objetivo de brindarles oportunidades y visibilidad desde la estrategia Cali Suena en Vivo. Herencia de Timbiquí es uno de los grupos que integra y que se han beneficiado de este apoyo. Mientras en Bogotá, el caso de IDARTES, aparte de la ejecución de los festivales al parque y de conciertos especiales en sus teatros, han existido una alianza con empresarios con el objetivo de mejorar la escena de industria musical de Bogotá. Tal vez respondiendo al título recibido junto a 4 ciudades europeas como capitales mundiales de la música en el 2012. Muestra de estos pactos ha sido la iniciativa del famoso manager Fernán Martínez y la Cámara de Comercio de Bogotá con el Bogotá Music Market. Otra manera de acercarse a la nueva música colombiana desde la institucionalidad ha sido a través de congresos. Concretamente, la tercera edición del Congreso Iberoamericano de Cultura, que incluía por un lado los conciertos de 3 agrupaciones participantes de Lazo, entre ellas Herencia de Timbiquí, y por el otro lado un foro enfocado en las mutaciones folclóricas, donde la nueva música colombiana aparece como un movimiento musical que le apuesta a las fusiones de ritmos tradicionales colombianos con sonidos más universales y actuales. Hasta aquí el tercer episodio de este podcast dedicado a la nueva música colombiana y la colombianidad. Espero que les haya dado mucho que pensar y preguntarse. Invenciones de la Colombianidad, Nueva Música Colombiana hace parte de las propuestas ganadoras del Programa Distrital de Estímulos dados por IDARTES para la circulación de investigaciones finalizadas en la categoría de podcast en música. Así que si les gustó, no dejen de compartirlo en todas sus redes, con sus amigos o con alguien que le pueda sonar este tipo de temas. Recuerden que nos pueden encontrar en diferentes plataformas como Spotify, Deezer y Apple Podcasts, y también pueden dejarnos sus comentarios en Spreaker. Este episodio fue escrito por mí y editado por Sergio Tapias, quien también hizo el diseño de sonido con música original de Ariel Sousa. Laura Telles hizo la identidad gráfica del podcast. Mi nombre es Natalie Gómez, gracias por escuchar y nos oímos pronto.